¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo resumen semanal con la actualidad de la Unión Deportiva Almería en esta semana que arrancó con la victoria en casa frente al Celta, un triunfo más que ratifica todo el buen momento que está atravesando el equipo rojiblanco en su estadio y que va a concluir mañana con el choque ante el Fútbol Club Barcelona en el Camp Nou. Por cierto, con la despedida de Gerard Piqué de su afición. Se retira, será mañana el último partido en su estadio y luego le quedará un choque más en el Sadar para poner punto y final a una larga y realmente fructífera e importante trayectoria. Pero desde el punto de vista rojiblanco es evidente que nosotros nos fijamos en lo que ha sido esta semana, que como digo ha dejado un nuevo triunfo del equipo, unos valiosísimos puntos para hacerse fuerte en su estadio, en el Power Horse, estadio de los Juegos Mediterráneos, y dar tranquilidad para lo que viene por delante, que es ahora iniciar una semana con 3 partidos, Barcelona, Getafe, y luego cerrar toda la parte competitiva antes del parón por el Mundial con el choque en Orense ante el Arenteiro en Carballiño para en Copa del Rey ya echar el cierre antes de lo que se supone que luego serán unas pequeñas vacaciones, unos días de vacaciones y ya ir haciendo una pequeña pretemporada. Pero ahora estamos con todo eso, arrancamos con lo del choque del fin de semana. Pero antes os digo algo, luego en la parte final del vídeo, cuando ya repasemos toda la parte deportiva, os voy a actualizar una información que además me solicitaba un oyente y que tiene que ver con las obras, el estadio y sobre todo la cubierta, que como habéis visto en el vídeo inicial que nos presentaron cuando se hizo el acto protocolario en el estadio de esa presentación de todas las fases, las dos, la cubierta era roja y ahora mismo vemos que no lo es, que es de color gris, metálico, y alguien nos preguntaba, a ver si puedes informarnos sobre eso y por qué y cuál es la perspectiva. Bueno, pues luego os contaré, pero quien lo preguntaba casi se contestaba él mismo y ya le avanzo que tiene razón. Luego explicamos y aclaramos todo. Bueno, arrancamos con la parte deportiva, venimos del choque ante el Celta. Un partido creo muy sólido del equipo rojo y blanco. Es verdad que se puso un poquito cuesta arriba con ese gol inicial de Gabri Veiga, luego llegó la expulsión, ese pisotón, probablemente fortuito, pero en realidad es un pisotón sobre el tobillo cuando el jugador estaba abajo y bueno, el VAR consideró que se podía haber evitado y por tanto lo entendió como roja, ¿no? Y es a partir de ahí cuando el Almería empieza, continúa ese asedio que ya se iba viendo que empezaba a tener visos de casi monólogo del equipo, pero le faltaba ser un poco más contundente, ¿no? En la primera parte le costó un poquito porque se precipitó, buscó una única opción que era colgar centros desde cualquier lugar del campo, del terreno de juego, y eso no ayudaba demasiado a la situación de ataque. Muy al contrario, facilitaba bastante que los defensores y el portero pudieran defender esos balones. Pero bueno, lo primero es que el partido arranca, o el técnico ha vuelto a confiar en un equipo que ya vamos considerando como equipo base, ¿no? Un conjunto que para empezar se dibuja con un 4-3-3 o con un 4-2-3-1, como queráis. Hago siempre esta matización porque, bueno, luego llegará algún purista y me dirá, no es 4-3-3, es 4-2-1-4-2-3-1, que siempre está el portero y se nos olvida. Pero bueno, es un pequeño matiz porque al final se trata de tener 3 jugadores en medio campo, un triángulo ahí en medio campo, 2 jugadores bastante abiertos pero con la disposición de jugar por dentro, y la referencia arriba y luego los 4 defensores junto con el guardameta, ¿no? Y dentro de ese dibujo que entendemos que es un poco también el base del equipo, el patrón inicial que más nos gusta y que más nos convence, en cuanto a los nombres, pues ya se van consolidando, insisto, un 11 bastante repetible y reconocible, ¿no? Con Fernando Martínez, que por cierto se vio este fin de semana o este partido frente al Celta, que la decisión del técnico de colocar a Fernando Pacheco como titular en el partido frente al Villarreal se debía simple y exclusivamente a una cuestión de gestión, aprovechando la excusa, ¿vale?, si queréis, de que había una semana con 3 partidos y teniendo en cuenta que el portero aún no había debutado y que yo creo, después de haber visto lo de Villarreal, me reafirmo en mi sensación previa, ¿no?, que ahora mismo los 2 porteros pueden jugar perfectamente y no se nota para nada, ¿no? Fernando Martínez, Fernando Pacheco, los 2 están al mismo nivel e importa realmente bastante poco en cuanto al rendimiento. Ya otra cosa son los gustos y sobre todo la justicia, ¿no?, del trabajo, del rendimiento, de la trayectoria y de una serie de factores que ahí sí es verdad
que le tiene un poquito ganado el territorio Fernando Martínez sobre Fernando Pacheco, ¿no? Futbolista que llegó, Pacheco, recientemente, en la parte final del mercado, sobre un jugador que ya estaba y que además ha sido gran protagonista, capitán, y son 12 partidos que se han jugado ya, 11 titularidades sobre una de Pacheco, ¿no? Estaba abierto esa disquisición sobre si el técnico iba a hacer ya la rotación definitiva o iba a volver a Fernando Martínez. Se cerró, entiendo, este pequeño debate sobre la portería, puesto que está muy claro que a día de hoy, el portero titular de la Almería es Fernando Martínez, y que Fernando Pacheco puede jugar perfectamente, pero tiene que esperar sus momentos. Y no va a tener que esperar demasiado porque, salvo que o contra el Barça o contra el Getafe el técnico lo ponga, lo dudo, pero por lo menos contra el Arenteiro sí que entiendo que jugará, salvo que busque a Foley, pero bueno, no creo que lo haga. Bueno, ya lo veremos el día del Arenteiro, porque estamos avanzando demasiado, estamos yendo demasiado rápido, cuando lo que estábamos era comentando esa alineación que es base, decía, con Fernando, con Méndez, que sí es verdad que se ha consolidado más en el lateral derecho que Pozo, a Kieme, entre otras cosas, porque hasta esta misma semana, la pasada, ya empezó a entrenar con normalidad. Esta semana entendemos que seguirá, ha ido evolucionando en ese mismo sentido, Alex Centelles, pero aún parece que su presencia en la titularidad, bueno, está cerca, pero no sé yo hasta qué punto cerca como para hacerlo frente al Barcelona. Rodrigo Eli y Babic, ya lo estamos viendo, titulares hasta el momento pues prácticamente indiscutibles, con muy poquita rotación, alguna pero poca. Y luego el triángulo con César, con Robertone, con Gonzalo Melero, fundamental en la creación de juego y la solidez en medio campo. En Barba, Batistao y el Bilal Touré configuran y completan ese 11, insisto, que ya de carrerilla no sabemos, y aunque pueda haber algunas variantes, pero este sí que es el esquema base. Nos habíamos quedado en el descanso del partido frente al Villarreal, luego llega la segunda parte, el equipo consigue marcar pues más o menos pronto, marca Lázaro Vinicius, primer gol de el futbolista brasileño en España y por supuesto con el Almería. Poco después marca César de la Hoz en su primer gol en primera división también, al igual que Lázaro se estrenaba en primera división como goleador. Y para cerrar todo lo que estaba siendo un partido, la verdad es que bastante redondo, en superioridad numérica, pero gestionando muy bien todos y cada uno de los minutos. El Celta tuvo un pequeño pasito adelante, pero bueno, no llegó a inquietar realmente demasiado. Y luego llegó cuando ya los cambios terminaban de culminarse y en tiempo de prolongación llegaba una gran jugada en un lanzamiento de esquina. Imaginábamos todos que se iba a perder el tiempo en esa esquina, ¿no? Donde estaba Ramazani, donde estaba Diego Sousa y el tercero, no sé si era Pozo, no recuerdo quién estaba, o Robertone, no recuerdo. No, Robertone, ¿no? Sí, Robertone. Diego Sousa con la pantalla de Ramazani se inventa una acción individual por la línea de fondo para asistir a Eguaras y marcar el tercero, que además también era el primer gol en primera división de Eguaras. Por tanto, estrenos goleadores de Lázaro Vinicius, César de la Hoz, Íñigo Eguaras, en un partido donde todo salió bien, e incluso una de las cosas que se le estaba echando en cara al equipo y por consiguiente al técnico, que era el tema de los cambios, ¿no? Cuando el equipo hacía modificaciones con los cambios, el equipo daba un bajón, daba un paso atrás, bueno, pues todo lo contrario, protagonistas desde César de la Hoz, que aunque fue titular, era uno de los candidatos, o daba la sensación, luego lo reconoció en sala de prensa el técnico, que era uno de los candidatos que podía haber salido del equipo después de esa parte final para intentar aguantar un poco más. El técnico optó por no hacer el cambio, llega el gol de César cuando estaba en ese momento de decidir. Luego Pozo, que no fue titular, Diego Sousa, que no fue titular, Lázaro Vinicius, que no fue titular, y Eguaras, que no fueron titulares, que tampoco fue titular. Entre esos 4 jugadores generan los otros 2 goles para el definitivo 3-1. Y ya digo, el nivel competitivo sigue creciendo en el equipo. Igual falta algo de continuidad, eso sí es verdad que puede ser, se ha gestionado creo que bastante mejor los minutos finales y sobre todo la eficacia arriba con la aportación de los jugadores desde el banquillo estuvo a una gran altura, ¿no? Así que magnífico todo. De nuevo, y a pesar de la hora 2 de la tarde del sábado, muy buen ambiente y muy buena presencia de espectadores en las gradas del Power Horse. Y al final 3 puntos que colocan al equipo rojiblanco con 13 unidades y por tanto en esa misma situación, equivalente a las unidades. 13º en la tabla con 13 puntos
en la tabla y con una ventaja que mínima, pero ventaja al menos tranquilizadora en toda esta semana que nos lleva y nos conduce al partido ante el Barça de mañana sábado. Bueno, la semana gran parte del trabajo, por no decir todo, ha sido a puerta cerrada, así que pistas tenemos pocas. Solo pendientes estábamos de Adrián Embarba, que tuvo que ser retirado al descanso, o que el técnico optó por retirarle al descanso tras ese pisotón en el tobillo para, bueno, entendemos que para protegerlo un poco. Durante la semana ha estado entre algodones, lo que se suele denominar como duda. Hoy en rueda de prensa ha dicho el técnico que está bien, que ayer entrenó bien. Hoy el equipo ha realizado a las 6 de la tarde, así que estamos un poco ahí ahora mismo. El equipo está terminando de entrenar, pues estoy mirando aquí, lleva 40 minutos de sesión, así que no tenemos ninguna referencia al respecto, pero entendemos que Adrián Embarba, igual que ayer estaba bien, pues hoy seguirá en la misma tesitura, así que mañana a las poco más de las 9 y media de la mañana saldrá el vuelo charter camino de la ciudad condal para este compromiso frente al Barça. Está toda la plantilla disponible, así que ya es una cuestión de la decisión del técnico de quién viaje o quién no. Cuando digo toda la plantilla me refiero a todos, incluidos los jugadores que tienen ficha del filial, así que alguno tendrá que quedarse en casa y será a partir de ahí cuando podamos intuir, pero bueno, tampoco va a ser necesaria la intuición porque la convocatoria la vamos a conocer en el mismo momento que tengamos a mano la hoja de partido y por tanto la alineación, así que veremos cuál es el 11, veremos qué dibujo utiliza el técnico, veremos qué futbolistas utiliza y lo completaremos con los jugadores de banquillo. Partido de mañana, bueno, partido de mañana es uno de las grandes citas del calendario. Visitar el Camp Nou o visitar el Bernabéu siempre son, o el Calderón, esos estadios grandes son los grandes momentos para los desplazamientos de aficionados. Hoy ha habido un número de aficionados que se ha desplazado, esta noche completará, mañana por la mañana terminarán de salir para llegar, en fin, va a haber una presencia. Se han vendido en la taquilla para los aficionados en general algo más de 137 entradas. Luego ha habido otro paquete que se ha entregado también vía Aficiones Unidas, ¿no? a la Federación de Peñas, con lo cual, bueno, si se han vendido todas, calculamos que estaremos sobre unos 200, 300 aficionados los que van a acudir al partido. Y lo que van a encontrarse es, vamos a hablar primero de la Almería, luego el pequeño matiz del tema del Barça. Lo que van a encontrarse es un equipo, lo que queremos que se van a encontrar mañana, queremos y creemos, es un equipo que debe competir, y cuando digo competir, tenemos que entender cuál es el territorio que estamos pisando. Mañana el Almería, como ha reconocido hoy el técnico, va a buscar sus momentos, va a haber instantes, va a haber minutos donde el equipo va a poder manejar el balón, pero creo que no se le escapa a nadie, a más de 24 horas del partido, que el Almería mañana va a tener una ínfima posesión de balón, que gran parte del choque va a tener que estar defendiendo y corriendo, persiguiendo a los jugadores contrarios, siempre y ojalá desde el orden y desde la no descomposición, y ese va a ser el guión. Esto significa que cuando el equipo, los momentos que tenga la pelota, tendrá que ejercer todas sus capacidades al servicio de salir de esa presión que van a hacer en prácticamente todas las acciones cuando el Barça no tenga el balón, pero eso a su vez va a generar espacios que, como ya se vio en otros partidos, en otros compromisos, y sobre todo el día del Rayo, que fue la jornada inaugural, aunque ya queda un poquito lejos, ¿no?, donde el Rayo fue capaz de puntuar en el Camp Nou, pues eso es lo que el Almería buscará. Entiendo que control posicional, estar arropadito, buscar latigazos de velocidad y bueno, y que los minutos pasen lo más rápidamente posible para que el equipo sea capaz de conseguir un buen resultado. Bueno, hay que soñar con una victoria. Nunca se ha producido una victoria del Almería, nunca ha puntuado el equipo rojiblanco allí en el Camp Nou. Solo ha habido 2 goles que ha conseguido el cuadro almeriense en sus visitas al Camp Nou, y por extensión también de la estadística, decir que hoy confirmaba Rubi que nunca ha podido puntuar en el Camp Nou con ninguno de los equipos
con los que ha visitado. Así que, bueno, veremos qué es capaz del equipo mañana, qué es capaz de hacer el equipo mañana. Llega con la tranquilidad, repito, de la clasificación. Pase lo que pase mañana, el equipo seguirá fuera del descenso y eso es una tranquilidad. 13 puntos, el objetivo, desde luego, está bien encauzado y sobre todo de cara al partido frente al Getafe el miércoles, que es ahí donde el equipo tiene que seguir haciéndose fuerte como local. La perspectiva, la idea, el deseo, el objetivo y el triunfo ante el Getafe es lo que se busca para sumar 16 puntos, para situar en ese puntaje la clasificación durante los próximos 2 meses, hasta que llegue el último día de diciembre, para la disputa del choque en Carranza ante el Cádiz. Sí, nuevo Mirandilla, pero me vais a permitir que ya no es que me cueste trabajo, es que casi hasta lucho por borrarlo de nuevo Mirandilla. Me parece que es un nombre para la historia del Cádiz y de su estadio, ahora mismo me parece bastante complicado, pero eso ya vendrá en su momento. Así que calma, tranquilidad en un partido que además viene con focos extras con la decisión ayer de Gerard Piqué de anunciar su retirada del fútbol y de hacerlo este sábado. Este va a ser el último partido de Gerard Piqué en el Camp Nou. Luego le quedará el choque del martes en el Sadar ante Osasuna. Ese sí que será su último partido profesional, pero ante su afición en su estadio, 48 horas antes del partido frente al Almería, lo anunció con un vídeo. Se nota que tiene una productora de éxito y bueno, ha hecho que si la atención en el entorno del Barça estaba más pendiente de la resaca de Champions, del sorteo de la Europa League, que es donde ha quedado encuadrado, ahora ya con el asunto de Gerard Piqué, pues la atención o el interés sobre el partido de la Almería queda reducido enormemente. En realidad no creo que esto vaya a modificar mucho los parámetros de la solidez del Fútbol Club Barcelona. Pero es verdad que ahora mismo y mañana se va a hablar muchísimo de Gerard Piqué, las imágenes y los focos estarán puestos en Gerard Piqué. Veremos si Xavi tiene el gesto de ponerlo titular. Tengo yo la sensación de que sí, mañana va a jugar Gerard Piqué de titular, aunque ha recuperado a centrales. Como último gesto ante su afición, para que no sean minutos residuales, sino que pueda jugar desde el principio. Llegado el momento, en una segunda parte, pues ser sustituido y cerrar, como ha dicho él, el círculo en su vídeo. Y bueno, nos va a pillar a nosotros ahí por medio. Es verdad que el Almería se ha metido en estas fiestas sin pretenderlo, ¿no? El último partido de Koundé con el Sevilla, el último partido de Casemiro con el Madrid, ahora el último partido de Gerard Piqué con el Barcelona. Y bueno, luego desgraciadamente, aunque no fue el primer partido, porque ya jugó el Villarreal después de la pérdida del secretario general, ¿no? Y vicepresidente del Villarreal, también estaba un poco en ese entorno. Bueno, veremos mañana el partido a las 9, a las 8 arrancaremos en Radio Estadio contando todo lo que tenga que pasar en el Spotify Camp Nou. Pero antes de cerrar, y vamos a ir concluyendo, había un aficionado que esta semana me preguntaba sobre por qué la cubierta del estadio no estaba pintada de color rojo, como aparecía en los proyectos y en los vídeos que nos habían trasladado, y se preguntaba si esa no pintura colocada sobre la cubierta tenía algo que ver con la intención del club, que en algún momento se ha podido conocer, de instalar placas solares para generar electricidad, no solo para consumo del propio club, sino también incluso, para inyectarlo en la red, pero eso ya es otra cuestión. Bueno, pues la respuesta, después de consultar con quien había que consultar, la respuesta es sí, efectivamente. La cubierta del estadio no se va a pintar hasta que no se instalen esas placas solares, cuando llegue el momento, y cuando ya se instalen, pues sí, se dará una capa de pintura en la zona donde no haya placas, ¿no? Y donde sí se pueda ver un poquito esa zona gris o color metálico, pues se cubrirá de esa manera. Así que no recuerdo quién era el aficionado que preguntaba, pero efectivamente, tú preguntabas, proponías una respuesta, has acertado, es esa la respuesta. La cubierta del estadio no se va a pintar porque el club pretende poner en todo el anillo, en toda la parte de arriba, placas solares, y hay una superficie bastante interesante para colocar placas y para poder generar electricidad y para poder ayudar también a
el propio uso de la instalación o los recursos, ¿no?, con energías renovables para la instalación rojiblanca. Bueno, pues lo dejamos aquí. Recordad que, y lo que decía antes, mañana estamos a las 8 de la tarde en Radio Estadio, que el próximo lunes tendremos nuestra tertulia en una semana intensa, con partido miércoles y luego el día de Copa del Rey ante el Arenteiro, domingo 9 de la noche, 13 de noviembre. Arenteiro, que ha ganado recientemente esta semana, este miércoles creo que fue la final de la Copa de Copa Federación, le ganó al Laredo, si no me equivoco, creo que era el Laredo, ganó 1-0 y se ha proclamado campeón de la Copa Federación, así que con ese título conseguido, pues afronta esta eliminatoria copera frente al Almería. Será la semana que viene y por tanto lo comentaremos el próximo viernes, que tendremos resumen de los 2 últimos partidos de Liga. Veremos en qué situación queda el Almería, porque esa clasificación nos va a llevar hasta Navidad. Y luego comentaremos algún detallito sobre el choque del Arenteiro de Copa del Rey. Señores, tened un buen fin de semana, cuidaros mucho, besitos a todos y hasta la semana que viene.